¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su resumen sencillo, rápido y con una visión independiente del mercado. Como no podía ser de otra manera, hoy empezamos con un mensaje de solidaridad y apoyo a todas las víctimas de la Comunidad Valenciana y del resto de zonas afectadas por la DANA. Es difícil, pero tenemos que seguir con la economía y con los mercados financieros y la razón es que estamos ante una semana que estábamos diseñando desde que estábamos elaborando los estratégicos allá por el mes de diciembre del año pasado. Es la semana de las elecciones norteamericanas, unas elecciones que vienen reñidísimas y si no, vean estos datos. The Economist este fin de semana daba como vencedora a Kamala. Si ustedes van a las encuestas de Polymarkets verán cómo Trump es el gran ganador y este fin de semana nos entran dudas porque vemos que los estados bisagra dentro de Estados Unidos dan como vencedor a Trump porque en 4 de los 7 estados está ganando él. ¿Qué espera el mercado? La bolsa está esperando como agua de mayo que gane Donald Trump, la renta fija está esperando que Kamala gane para ver unos mejores precios y unas tires menores y lo que también tenemos que tener en cuenta esta semana es que la Reserva Federal el día 7 se reúne y van a bajar tipos de interés. La gran pregunta es ¿por qué van a bajar tipos de interés si tenemos este conundrum político y estamos viendo noticias tan dispersas? Pues bien, la semana pasada vimos una creación de empleo en Estados Unidos de 12.000 puestos de trabajo, es la menor desde abril del 2020 y lo más importante, en la parte privada veíamos una destrucción de 44.000 puestos de trabajo, es la cifra más dura en un periodo fuera de la recesión. Hemos estado viendo también cómo el ISM manufacturero en Estados Unidos sigue en niveles de contracción y la parte de empleo también sigue cada vez peor. Durante la semana pasada también vimos datos positivos. Aquí en España vimos crecimientos del tercer trimestre del 3,4%. En Europa hemos salvado la recesión viendo crecimientos en el trimestre del 0,4% y en Estados Unidos veíamos crecimientos del 2,8% para el último trimestre. También este fin de semana en China hemos visto buenos datos del PMI y buenos datos de las ventas. Si estos datos en general del empleo en los cuales se está basando la Reserva Federal son tan malos, la renta fija en teoría lo debería haber hecho bien la semana pasada. Pues no, la renta fija la semana pasada en general aquí en Europa caía un 0,47% y caía un 1,54% en el mes de octubre. Las razones son dos. En principal, se han unido una serie de características geopolíticas con una serie de determinantes en inflación. En inflación hemos visto cómo el IPC en España se situaba en niveles subyacentes del 2,5% y en la eurozona se situaba en niveles del 2,7%. El mercado estaba esperando recortes. Y también en la medida preferida por parte de la Reserva Federal para testear cómo va la inflación, el PCE, subía en términos mensuales en tasas no vistas desde abril de este año, con lo cual entraba un poco de miedo inflacionista. Y lo que les decía antes, existen miedos políticos, ¿como cuáles? Como el hecho de que entre en la Casa Blanca una persona que aumente el déficit y la deuda valga menos. Y también en UK empieza a haber miedos. ¿Por qué? Porque la semana pasada el gobierno laborista presentaba un presupuesto que al principio el mercado lo atajaba como positivo, pero hemos visto que conllevará mayores déficits, con lo cual aquí en Europa estamos viendo cierta volatilidad en la renta fija. ¿La renta variable lo hizo mejor la semana pasada? La respuesta es que no. En Europa vimos caídas del 1,32% la semana pasada, con un cierre del mes de octubre a la baja del menos 3,46%, y en Estados Unidos vimos caídas del 1,37% la semana pasada, con un cierre negativo del mes de octubre del menos 0,99%. Es la primera semana en 7 que vemos salidas netas de flujos de renta variable a nivel global y estamos viendo cómo la semana pasada se publicaron el 42% de los resultados para el S&P. Pues bien, las 7 magníficas, 5 de ellas publicaban resultados y el índice de las 7 magníficas caía un 1,84%, con lo cual en media ellas no sacaron buenos resultados. Las grandes ganadoras fueron Amazon y Google y las grandes perdedoras fueron Apple y Microsoft.
En Japón hemos visto una subida del mercado del 1% como consecuencia de que el Banco Central de Japón mantenía estables los tipos de interés. Donde ha habido movimiento la semana pasada es en materias primas. Estamos viendo entrada de flujos de inversores dentro de materias primas, pero la semana pasada el oro caía un menos 0,40% y el petróleo caía un 3%. A primera hora de esta mañana estamos viendo cómo el petróleo vuelve a subir a nivel del 2,5% como consecuencia de que la OPEC ha dicho que retrasa un mes más el incremento de su producción. ¿Con qué quiero dejarles esta semana? Con un hecho palpable durante el anterior, y es que el mercado no está preparado para ver malos datos que agraven la situación actual y que haga que los bancos centrales tengan que actuar de manera agresiva, y mucho menos cuando esto está coincidiendo con una subida, poca pero subida, de la inflación. En esta semana histórica para los mercados a nivel geopolítico les dejamos con una idea para configurar su cartera. Andritz es una compañía austríaca que nos ofrece un alza del 30% y se dedica sobre todo a la producción de material industrial, ahora que debe haber CAPEX para poder expandir todo el plan Draghi. Como todas las semanas, les deseamos una gran semana de mercados y les recordamos que si quieren mantener el pulso a los mercados financieros, tienen una nueva cita aquí con nosotros la próxima semana.